Lo logramos. Excelente. Bueno, no, qué gran gusto, número uno, también conocerte, porque esa es la primera vez que estamos en contacto y ese tema que nos propusiste es un tema muy bueno porque es un tema que en el día a día en la consulta todos los pacientes me están diciendo, doctor, y es que yo tengo el calcio bajo y demás cosas. Sí. Entonces, ante la proposición del tema me pareció perfecto para que lo empezáramos a manejar. Rui, cuéntanos, ¿de dónde te conectas con nosotros? Estoy en la ciudad de Las Cruces, Nuevo México, completamente al sur de Estados Unidos, doctor. Y debo confesarle que yo no sabía de usted. Yo no sabía de usted hasta que la productora asociada de este programa me dijo, tienes que conseguir una entrevista con ese señor, te lo voy a conseguir. Y comencé a escuchar sus transmisiones súper interesantes, doctor. Y antes de comenzar, de verdad, le quiero agradecer el tiempo que usted se toma para compartir sus conocimientos con todos nosotros. De verdad que muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Bueno, no, muchísimas gracias también por tenernos en cuenta. Para mí es un gusto compartir y pues me interesa que esta información que nosotros compartimos en nuestras charlas en YouTube, en Instagram y en Facebook, pues lo podamos divulgar un poco más y pues gracias por tenerme en cuenta que también ayuda mucho a todo este mensaje de recuperar la salud y que cada uno seamos los protagonistas en toda esta búsqueda de tener una buena salud integral, porque todo lo que hablamos acá es medicina natural holística, mente, cuerpo, espíritu, alimentación, y eso vamos a hablar sobre la osteoporosis. Vamos a hablar sobre la osteoporosis, doctor, porque, oiga, ¿qué tan cierto es que la osteoporosis ataca más a las mujeres que a los hombres? Porque ya ve usted que las mujeres tenemos todo lo tenemos nosotras, nos da la menstruación, los dolores premenstruales, somos las que nos embarazamos, el dolor del parto, la osteoporosis. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿También es así? La osteoporosis para las mujeres, ¿así? Sí, imagínate que el gasto, digamos lo metabólico, de tener la capacidad de generar vida, tiene un costo muy grande, ¿no? Y ese costo muy grande es la producción de estrógenos, el tejido graso de las mujeres es un órgano endocrino mucho más poderoso y este tejido graso también tiene influencia sobre la capacidad de nuestro cuerpo de producir calcio. ¿Y esto por qué? Bueno, sabemos que nuestro tejido graso, dado y los mecanismos de eliminación de toxinas de liposolubles y el tejido graso dependen del hígado, pues resulta que cuando no hay una adecuada función del hígado, las mujeres también tienden a sufrir más de cálculos en la vesícula biliar. Entonces resulta que el hígado y todas estas enzimas que produce la vesícula biliar, pues resulta que están encargadas también con el calcio. ¿Y qué es lo que sucede con las mujeres? Producen estrógenos y también el metabolismo de estrógenos tiene un paso por el hígado. Entonces, por esa misma razón de que las mujeres tienen que estar en un continuo recambio de estrógenos, tienen mucha más demanda de electrolitos, por esta misma razón el desgaste metabólico de tener los hijos hacen que, hazte cuenta que la biología hace que tu cuerpo te saque el calcio de tus huesos para podérselo dar a tu bebé. Tu mismo biología hace que de tus huesos, que es la reserva que tenemos todos de calcio, pues lo saquen para darle la leche materna a tu bebé, por eso también hay mucho más tendencia hacia las mujeres. Eso es entre otras unas de las causas más frecuentes porque las osteoporosis de mujeres. Habían mitos también de que las mujeres y que sean de raza blanca tienen más tendencia a osteoporosis. Eso está ya revaluado un poco porque estadísticamente las culturas occidentales, más que todo Europa, y pues tú sabes de que esta migración de Europa a América hace que tengamos muchas costumbres europeas, Sí. pues resulta que se habla que no tanto es la raza blanca, sino que es las costumbres de consumir leche, donde la leche también está relacionada totalmente con la Doctor. disminución en el calcio. Y bueno, te lo podemos explicar de varias maneras, No, doctor, es porque que usted me ha hecho sufrir porque yo he visto los videos en lo que usted dice, que la gente está muy equivocada, pues que realmente lejos de ayudarnos con la producción de calcio, el tomar leche lo que hace es perjudicarnos. Entonces imagínese usted, doctor, o sea, ¿a quién no le gusta tomarse un café con leche bien espumosito, con un ponquecito hecho así en casa bien esponjoso, o de repente un buen pedazo de queso y resulta que cuchillo para nuestra garganta. Nosotros mismos nos estamos haciendo el daño, doctor. Eso es terrible.
Y mira esto tan interesante, lo de los lácteos. Los lácteos tienen harto calcio, ¿sí? Pero también tienen harto fósforo, y el fósforo compite por el calcio para ser absorbidos. Ese es uno de los problemas. Ahora, en este mundo moderno en donde tenemos alto contenido de alimentos proinflamatorios, resulta que la inflamación crónica genera que empiece nuestro cuerpo también a descalcificarse. Y esto es importante tener en cuenta porque la inflamación crónica hace que su cuerpo tienda a acidificarse y resulta que el calcio es un catión que se encarga de alcalinizar nuestra sangre cuando tenemos mucha acidez en nuestro cuerpo. O sea que si estamos muy ácidos porque consumimos muchos paquetes, gaseosas, salsas, Uy, embutidos, sí. leche, queso jóvenes, porque los quesos madurados, mira que tienen esa ventaja. Puedes consumir quesos madurados donde disminuye el contenido de fósforo y la caseína que genera inflamación disminuye totalmente. Podría ser una opción para disfrutar de un delicioso queso, idealmente madurado, el queso parmesano, camembert, gruyère, colby gouda sería una muy buena opción para esto. Eso sería como lo principal, la acidificación que genera la leche, la inflamación crónica que genera la leche y los altos contenidos de fosfatos, y podríamos agregar otras cosas, como por Ujú. ejemplo los antibióticos que reciben muchas vaquitas que están en lactancia para que no les dé mastitis, y los antibióticos también me modifican la microbiota, y la microbiota resulta que tiene la capacidad de producir vitamina K2, una buena bioreguladora de la vitamina D3, que es la que se encarga de absorber calcio. Entonces hay muchos mecanismos que estamos muy equivocados generalmente cuando pensamos que la leche, que si bien tiene harto calcio, pero si va a competir con el fósforo y no se va a absorber, pues no es una buena fuente de calcio. No es Tiene una harto opción. calcio, pero no es un calcio biodisponible, o sea, no se absorbe fácilmente. Ese es el problema de la leche, que lastimosamente sí es indudable que puede ser deliciosa, un buen acompañante de los alimentos, pero lastimosamente en el caso de osteoporosis no es un buen consejo. Es peor el remedio que la enfermedad. Consume mucho calcio, pero también tiene mucho fósforo. Doctor, y aquí la pregunta del millón de dólares. ¿Usted consume leche? Yo no consumo leche por varias razones, y la más sincera es porque realmente me hace daño. No soy intolerante a la lactosa, pero bueno, no sé, yo trabajo demasiado con la mente y me la paso estudiando, leyendo, y mi rendimiento intelectual desmejora con la leche. No. ¿En serio? ¿Sí? Pero obviamente pues eso me doy cuenta yo por lo que pues yo me dedico principalmente Pues usted se conoce. a poner atención a los pacientes con los cuales estoy hablando en consulta, a leer, a leer continuamente, y pues es algo que yo me cuenta. Y obviamente que esa es mi reacción, Ujú, ujú. que no podemos decir que a todo el mundo decir que la leche puede, yo pienso que es un tipo de permeabilidad intestinal, y los que no saben qué es permeabilidad intestinal es la tendencia de nuestro cuerpo a absorber más de la cuenta cosas que no se deben absorber, dado porque la caseína de la leche hace que las vellosidades intestinales, entre cada una de las células que se llaman los enterocitos, hay unas estructuras que se llaman sonulinas que se abren para absorber algunos nutrientes y se cierran para no dejar meter otros. Pues la caseína, al igual que el gluten, hacen que se dañen esas sonulinas y nuestros intestinos absorban cosas que no deben absorber. Pienso que ese es uno de los mecanismos que la mayoría de los latinoamericanos tenemos este problema. Mire usted qué interesante. Oiga, doctor, entonces la osteoporosis, ¿verdad? Que todos sabemos, así como que por encimita, porque aquí el único que sabe realmente cómo está el asunto es usted y los médicos que tratan este Mm, tipo de enfermedades, ¿verdad? Pero, parcialmente, ¿no? sí, exacto, sí, porque nadie es dueño absoluto de la verdad, pero usted sí tiene sus buenos conocimientos. Sabemos que se trata como de una debilitación de los huesos, como se ponen como porosos los huesitos, entonces eso hace que sea más fácil una fractura y al momento de que se produzca una fractura, mucho más difícil la recuperación. Entonces, la osteoporosis, ya usted está diciendo que bueno, que dejar de tomar leche y dejar de consumir lácteos y sus derivados sería una buena alternativa para combatirla. Pero, ¿se puede curar la osteoporosis una vez que ya se tiene, doctor? Se puede, sí se puede. Lo que pasa es que es bueno entender, y por eso nuestras redes sociales están enfocadas principalmente a eso, a enseñar un poco, que la gente conozca los mecanismos y cómo realmente se puede recuperar una osteoporosis, que sí se puede recuperar. Partamos primero de dos cosas importantes.
tenemos con todo paciente, seguramente que la osteoporosis de una persona y la osteoporosis de otra persona es diferente. Las causas de la una y la otra se manifiestan en los dos de la misma manera, ¿sí? Pero entonces partamos de que son 7 causas principales de la osteoporosis, que seguramente en algunas personas es una causa y en otras no es esa misma causa, pero que con que cada uno empecemos a trabajar en esa posible causa podemos tener mejores resultados. La principal causa es la acidez de nuestro cuerpo, la acidez metabólica, y la acidez lo dan los alimentos que tienden a acidificar nuestros tejidos. Esos alimentos son, ya los nombré, la leche, hablemos de los quesos madurados que sí se pueden consumir, ¿listo? La Ok. leche, el azúcar, los paquetes, gaseosas, salsas, embutidos, los fritos o los alimentos que han sido freídos, la carne de cerdo. Lastimosamente no es que el cerdo sea el problema, sino que estos métodos agropecuarios de alta escala que venimos utilizando cada vez más hacen que el cerdo principalmente, aunque también se ve con el pollo, consumamos animales que están inflamados crónicamente y acidóticos inflamados, entonces son alimentos que no son tan saludables. Y entonces, primera causa acidez. Segunda causa, disminución de la absorción del calcio. Y esa absorción del calcio depende de que tu estómago funcione bien. Si tu estómago no produce adecuado ácido gástrico, no va a producir por consiguiente las después enzimas del páncreas y del hígado que se encargan de hacer una adecuada degradación de los alimentos para absorber el calcio. Entonces, esto es importante. O no tener unos adecuados microbiota intestinal, podríamos decir que es la tercera causa. La cuarta causa, y esta es importantísima, y esta la conocí bueno, en un documento, lo último que hace en medicina funcional. Imagínate que la vitamina D, bueno, no, hablemos de las malas mezclas, que sería la cuarta causa. Resulta que en nuestra alimentación occidental, llamémoslo occidental para hablar en términos generales, consumimos la leche o el yogur, que puede tener una buena fuente de calcio, y ya está degradada la caseína por un proceso de fermentación por ayuda de unas bacterias probióticas que degradan el yogur. Pues resulta que consumimos yogures con saborcito a fresa, que es bien delicioso, o con saborcito a otras frutas, y resulta que estas frutas tienen ácido fítico o ácido oxálico que inhiben la absorción del calcio. Entonces, lo ideal si queremos utilizar de pronto un yogur griego, es que venga sin otros saborizantes, donde el ácido fítico y el ácido oxálico que se encuentra en la mayoría de frutas o la mayoría de fibras inhibe la absorción del calcio. Sería una de las opciones. Entonces, doctor, si vamos a comer yogur, que sea natural, plain, sin ningún sabor de nada. Puede ser yogur griego que no tenga frutas agregadas de nada. En el mejor de los casos, si ustedes quieren disfrutarse del sabor, pueden agregarle un poquito de stevia, o para que le sepa un poquito a dulce y no sepa ese sabor agriecito que puede tener el yogur Sí. cuando no tiene dulce. Sería una de las cosas que podríamos pensar como en una posibilidad. Porque eso disminuye también en Latinoamérica, bueno, en el occidente se tienden a consumir los entre comillas cereales de cajita, donde se lo echan Fatal. con lechecita. Y pues, ¿qué sucede? Los cereales, incluido el maíz, tiene ácido fítico. Bueno, no voy a decir marcas. También estos cereales que vienen con fibra y que son y que vienen en forma de palitos y que se mezclan con la leche, o con yogur, pues también me inhiben porque tienen ácido físico. Entonces las malas mezclas nos afectan. Y Oiga, aquí es doctor, es que cuando no le creo a ninguna de esas publicidades, es que a nadie le creo, porque es una cosa que nos envenenan tan descaradamente, doctor, tan descaradamente, que yo digo, mira, la única forma de que yo pueda creer que un alimento es 100% natural, mira, porque lo estoy preparando yo, porque lo agarro de un árbol y a ver qué cosas químicas le han echado al árbol para que crezca la fruta. De verdad que es que ya uno no sabe, doctor. La única forma sería tener una huerta ahí en el patio de la casa y uno sembrar sus cosas orgánicas. Pero yo confío en la buena fe de la humanidad y de la industria. Yo también confío en que la industria farmacéutica no son malos, como pues a veces parece, y la gente me entiende como que yo digo, como que yo soy el revolucionario que digo no a las cosas. No, yo pienso, he hablado en los últimos videos que lo hacen, haga de cuenta de esto, mire.
Em, por ejemplo, muchos de los productos, y esa sería bueno, muchos productos americanos, canadienses, europeos que se producen allá, y ustedes saben que los latinoamericanos amamos todo lo americano. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos supermercados donde solo venden productos americanos. Y resulta que por reglamentación, y por eso tengo que en nombre de la ciencia y de los conceptos errados de la ciencia, venden acá jugo de naranja hecho en Estados Unidos, no voy a decir marcas, que viene suplementado con vitamina D. Y eso es una cosa reglamentaria, ¿sí? O por ejemplo, muchos de las leches vegetales que conseguimos en los supermercados donde venden productos americanos dicen con vitamina D, ¿sí? Pero eso es obligatorio en Estados Unidos, en Canadá, por lo que pues ustedes tienen unas épocas de estaciones en donde no hay una adecuada absorción de vitamina D y Ujú. esto hace que lo tengan que suplementar, así que en Estados Unidos y Canadá y en Europa pues se suplementa. Pero cuando esos productos nos llegan a Latinoamérica, pues resulta que tienen a veces demasiada vitamina D3 y calcio adicionado, fortificado como le llaman, y hay muchos síndromes, como por ejemplo hay un síndrome que se llama el síndrome de leche álcali o de álcali calcio, donde hay hipercalcificación por consumir los que no necesitamos tanto calcio y que vienen de productos, digámoslo, de Estados Unidos, de Canadá y de Europa en general, que ahí es donde vienen la mayoría de las leches de almendra. Por eso yo siempre también les recomiendo, en vez de andar comprando esa lechecita de almendra que viene de Estados Unidos, ¿por qué no la preparan en su casa? ¿Por qué no tratamos Sí. de volver a nosotros tomar la batuta en la salud? Ese sería el ejemplo para que me entiendas que hay una buena voluntad de los gobiernos en base a la ciencia, pero lastimosamente la ciencia está con un paradigma equivocado. Ese es el problema principal. Oiga, doctor, pero es que entonces también caemos en el cuento de la leche de almendras y usted sirve la leche y hasta espesa es. Imagínese usted, cuando uno hace la leche de almendras en su casa y eso es no es más que un agua de un color turbio, más nada. Esa es la verdadera leche de almendras porque yo la he hecho en casa, pero uno la compra y sale hasta espesa. Es que no, 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 no. Hay que tener conciencia, doctor, de que eh, lo que nos venden no siempre es lo que nos están diciendo que es. Entonces, gracias a Dios, hoy en día tenemos muchísimos canales de comunicación, tenemos profesionales así como usted que nos aportan sus conocimientos y le están abriendo los ojos a la humanidad entera, ¿no? Entonces, oye, hay muchas cosas así como que uno dice, pero será esto bueno, pero será esto malo. Yo parto siempre del principio, doctor, de que esto que me voy a comer salió a la tierra o lo dio un árbol, entonces si es bueno, me lo puedo comer. Ya cuando son esos alimentos procesados, pero es que es una cosa tan loca, doctor, es un procesamiento tan bárbaro que lo que menos nos estamos comiendo es proteína. No olvídate, ahí no hay proteína, eso es casi que un pedazo de plástico convertido en hamburguesa, doctor. Pero qué rico O sabe. un químico que estimula que se crezca mucho más grande el animal, o una hormona sintética podría ser, que hace que nuestros alimentos sean vacíos. Y mira una cosa que quiero agregar, que gracias aquí a una persona que está escribiendo, Bauta Galdeano nos escribe, doctor, ¿a qué hora debo tomar el cloruro de magnesio? Se me olvidó esa mezcla importante. Nos vende el comercio productos naturales que dicen, el calcio solo tiene calcio, pero es que tenemos calcio, magnesio y zinc, creo que es lo que venden. El calcio, magnesio y zinc en una sola cápsula. Y resulta que eso es una cosa súper loquísima porque eso entorpece la absorción de calcio. O sea, si ustedes van a comprar calcio, es un error andarlo mezclando con magnesio, porque cuando llega al intestino, esa es una mezcla muy común que venden, pues resulta que el cuerpo dice, bueno, o magnesio o calcio. No, pues absorbamos el magnesio. El magnesio es fundamental, pero no se va a absorber cuando el calcio se mezcla con magnesio. Esa es una de las cosas. Y ya dijimos de que el calcio cuando se mezcla con ácido fítico o con alguna fruta, pues se inhibe su absorción. Por esa razón, yo les digo a mis pacientes que para saber cuál es la alimentación más saludable, debemos pensar en nuestros antepasados en la época paleolítica. Yo creo que en esa época ellos comían, hoy pescamos unos salmones, pues comamos solo salmón, ¿sí? Y ahí vamos a optimizar los mecanismos de absorción. Pero no tantos ingredientes en un alimento porque a veces muchos nutrientes pueden entorpecer la absorción de los nutrientes.
¿sí? Porque unos van a competir por otros. Entonces, por eso yo he venido cambiando, obviamente, que les digo a todas las personas que me siguen que es importantísimo, es fundamental que nosotros tengamos una alimentación bien variada, pero no se trata de variedad en un mismo plato, sino que en diferentes comidas, y eso nos va a garantizar una mejor nutrición. Ay, doctor, eso Eso sí es que nunca lo importante. había escuchado. Yo voy a salir loca de esta entrevista con usted. Eso De no lo había verdad. escuchado. Es que es muy interesante. Eso nunca lo había escuchado. O sea, usted, por ejemplo, ¿qué propondría? Dígame brevemente, me estoy saliendo del tema de la osteoporosis, pero es que me están surgiendo muchas preguntas. Entonces usted está hablando Ujú. de que lo ideal sería, claro, tener una dieta balanceada, pero que en cada comida no nos pusiéramos a mezclar tantos alimentos porque cada uno de los componentes lucha para cumplir con su misión, ¿verdad? Entonces a veces el Ujú. otro pues no lo deja. Eh, ¿Qué recomendaría usted, por ejemplo, para un día de desayuno, almuerzo y cena? ¿Qué desayunaría usted que fuera así de pocos componentes como nos lo está proponiendo? Bueno, toda alimentación debe tener tres componentes: la proteína, la grasa y el carbohidrato. Pero el carbohidrato que no sea un carbohidrato huevo como una harina. Un carbohidrato que viene con vitaminas y minerales podría ser una fruta. Pero no mezclemos tres, cuatro frutas. Con solo una fruta. Por ejemplo, ustedes pueden desayunar huevo. Aquí tenemos una buena porción de grasa y tenemos también proteína. Y una porción de fruta y una bebida. Puede ser, si a ustedes les gusta el té es muy saludable, una bebida aromática o un mate o bueno, podríamos decir que eso podría ser un buen desayuno, podría ser un huevo, dos huevos, podría ser una muy buena opción. Ese podría ser un desayuno. Un almuerzo, por ejemplo, hablemos, es que no sé, bueno, calabacín, le llaman en México, acá le llaman oyama, en algunos partes le llaman zapallo. Esa que es una crucífera que se utiliza, podría ser una poteca o podría ser una crema de eso. Ahí tenemos carbohidrato, un carbohidrato repleto de vitaminas. Proteínas, podríamos utilizar una pechuga a la plancha, o pez, podríamos hacer una trucha a la plancha. Y nos falta la grasa. La grasa podría ser un pedazo de aguacate. Miren que estamos haciendo pocos ingredientes, estamos haciendo una alimentación fácil, pero al Sí. día siguiente tiene que ser totalmente diferente. Si van a consumir un pez, al otro día puede ser otro pez, porque cuando tenemos proteínas de diferentes tipos, vamos a garantizar diferente calidad de aminoácidos, que es lo que compone las proteínas. Lastimosamente pensamos en macro, hablar de 25% de proteínas y 15% de grasas, sin tener en cuenta grasas. Hay grasas que son ácidos grasos de cadena corta, vitaminas liposolubles, ahí estamos hablando de grasas. En proteínas hay muchos aminoácidos y la idea es tener variedad de aminoácidos, pero entonces muchas personas creen que todos los días consumir la misma proteína, el mismo salmón salvaje de Alaska, eso es súper saludable, todos los días la misma porque es una proteína limpia. Es más saludable tener variedad en los alimentos. Y mira que aquí estamos hablando también de osteoporosis porque estamos hablando de una buena fuente de calcio, y no mezclar tantos ingredientes fortalece el calcio. Además que también es antiinflamatorio, que sería la quinta causa, porque íbamos a hablar de las siete causas de la osteoporosis. La quinta causa de la osteoporosis es que sea antiinflamatoria, y es muy antiinflamatorio no tener tantos ingredientes. Eso es una cosa importante. Y bueno, para completar aquí, la sexta es el ejercicio. Si no nos movemos, resulta que hay osteoporosis. Una enfermedad típica es la enfermedad de los astronautas, era una osteoporosis por quietud. Y resulta que cuando Ujú. esos astronautas venían del espacio, llegaban con una osteoporosis porque al no haber gravedad, no había atrofismo adecuado de nuestros huesos, entonces había una descalcificación. Por eso es importante que, ay, se nos salió Rudy, es importante que nos movamos. Voy a volverte a agregar, Rudy. Sí. Es importante que nos movamos para que de esa manera tengamos la capacidad de que nuestro cuerpo pueda absorber el calcio. Eso es una cosa fundamental. Y la séptima causa sería el estrés. Cuando estamos Uy. muy estresados, lo que ocurre es que imagínense que se libera cortisol, y el cortisol elevado estimula la eliminación de calcio en nuestro riñón. Y entonces se nos vuelve un círculo vicioso, porque eliminando el calcio de los riñones, pues resulta que, bueno, ese es un mecanismo de una glándula que llama la paratiroides, que se empieza a equivocar y empezamos a hacer en un círculo vicioso,
para que tendamos y tendamos a estar bajos de calcio. Bueno, espérense, yo te sigo buscando, Ruby, porque se me perdió y no te encuentro. Espérate un momentico. Aquí Miro estoy, aquí cómo doctor. encontrarte, Ruby. Ay, yo aquí buscándote, sabiendo que acá hay un buscador. Pero bueno, y bueno, ¿qué otra cosita así mientras conectamos a Ruby que se me... ¿será que se te descargó el celular, Ruby? No. No. Entonces, bueno, espérate, yo te vuelvo a agregar. Ok. Ruby, espérate un momentico. Ruby, yo te agrego que se me perdió Ruby, que estamos hablando, bueno. Entonces ahí tenemos las 7 causas. Bueno, y la inflamación crónica es una de las cosas que tiene mucha relación con problemas en nuestra alimentación, en esta vida cotidiana, que es proinflamatorio. El estrés es proinflamatorio, pero una cosa importante del estrés es que hace que todo nuestro cuerpo esté en modo pelea, modo lucha, Ujú. y entonces ese modo lucha, modo pelea, pues resulta que hace que se bloquee el modo más importante, que es el modo de reparación del sistema parasimpático. ¿Listo? Entonces, esa es una cosa importante. ¿Será que tú me puedes mandar la invitación para unirte a mi charla que no te encuentre? Ruby. Yo sé que aquí muchas personas me están mandando solicitud de invitación, pero por ahorita es que Ruby es acá mi invitada. Entonces, bueno, Ruby, entonces mándame la invitación por acá por Instagram porque te busqué y no te encontré. Ruby. Bueno, bueno, entonces mientras tanto, acá se conecta Ruby, acá porque no le encontré. Tú me estás viendo, ya me estás viendo la charla en vivo sí. Entonces, bueno, espérate, yo la vuelvo a buscar, que no sé si es que aquí está fallando, no sé, el Instagram de que no me deja conectar con acá a mi entrevistadora, que estamos hablando de este tema tan interesante que es de la osteoporosis. Mientras aquí sigo arreglando estas fallas técnicas que puede tener que ver con Instagram, quiero que tengan en cuenta que la osteoporosis no depende únicamente del calcio. Ese es un error muy común que todas las personas creen. Ujú. Resulta que la osteoporosis tiene que ver con falta de varios minerales: calcio, magnesio, silicio, estroncio, manganeso, zinc y fósforo. Obviamente que el calcio es uno de los más importantes, pero cuando tenemos unos malos mecanismos de absorción de estos nutrientes, pues por más que nos llenemos nosotros Ujú. de cápsulas de calcio y de vitamina D que incrementa la absorción de este, pues no se va a poder llegar a corregir. Si nosotros tenemos en cuenta eso y tenemos una alimentación muy variada, porque no hay que pensar en un desayuno saludable y un almuerzo saludable y una cena saludable, sino que pensar en una dieta completamente saludable en el transcurso del tiempo. Eso sí nos va a garantizar definitivamente que tengamos una buena salud. Ante la pregunta que por aquí estoy viendo que me dicen, ¿qué fuente de calcio es buena? Bueno, yo les recomiendo mucho y me encanta recomendar las leches vegetales, y una leche que me encanta, casera, obviamente, es la leche de ajonjolí. El ajonjolí tiene harto calcio y tiene precursores de vitamina D3 que pueden ser supremamente útiles para que tengamos procesos de absorción. Si ya ustedes quieren consumir, y esa es una pregunta típica, un calcio, entonces nos recomiendan a veces el calcio que, que dan en los seguros de salud, que viene siendo el calcio, el carbonato de calcio, el calcio elemental, el citrato de calcio. Pues resulta que estas son opciones que son buenas, pero tengamos en cuenta que si nos tomamos este calcio con alimentos que tengan ácido fítico o ácido oxálico, con un jugo verde, este tipo de calcios no se van a absorber. Estos calcios están diseñados para personas que tengan una baja acidez del estómago. Y entonces lo que va a ocurrir con un paciente que tiene una acidez normal no se va a absorber. Entonces yo les recomiendo siempre intentemos consumir los alimentos más altos en calcio y que sean biodisponibles y que tengan una fácil absorción en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los alimentos que son más biodisponibles para absorción de calcio? Bueno, tenemos para las personas que son carnívoras, les recomiendo mucho las sardinas, son excelente fuente de calcio, tiene muchísimo más calcio que,
que, por ejemplo, una tienen mucho más calcio que, por ejemplo, un vaso de leche. En la leche tiene harto calcio, pero no se va a absorber si ustedes se lo consumen. Otra muy buena fuente de calcio es el salmón. Si ustedes quieren algo de origen vegetal, podemos utilizar los vegetales verdes, además de que tienen calcio y tienen óxido de magnesio, no van a contradecirse el uno, absorberse por el otro. El tofu, que el tofu, si bien es de la soya, es soya fermentada y no tiene problemas, pero es una muy buena fuente de calcio. Las almendras, como ya lo Mm. hablamos ahora. Por acá me dicen sardinas enlatadas. Pues si en el lugar donde ves no puedes conseguir sardinas, las sardinas enlatadas son beneficiosas, pero ahí quiero que tengan en cuenta una cosa. Como probablemente tienen conservantes, pues Claro. obviamente uno dice, pues eso es algo dañino, pero tengamos en cuenta que por eso yo les recomiendo en todos los videos que tenemos que estimular nuestros mecanismos de eliminación de toxinas, porque lo Ujú. contrario sería lo que nos dijo Ruby, que voy a tener que escucharla por, voy a escucharla y la voy a poner en altavoz a ver si se pueden, porque mira Ruby que no te puedo encontrar por Instagram. ¿Tú Yo me no estás sé. viendo en este momento por Instagram en la charla en vivo también? Sí. Hazme con la cabecita. Ujú. Sí. Bueno, creo que se me bloqueó aquí. Yo creo que, ¿será que? Yo no creo que sea el del internet malito. Ah, bueno, ¿tú me estás viendo la charla en vivo en Instagram también? Ujú. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Entonces, bueno, voy a seguirla buscando acá mientras les voy comentando. Entonces, fuentes de calcio óptimos que nos pueden ayudar mucho y que quiero que tengan en cuenta, em, que quiero que tengan ustedes muy, muy presente. Si ustedes quieren una fuente de calcio muy absorbible, resulta que cuando se mezclan algunos polioles, como el eritritol, que eso es un endulzante artificial, el Mm. eritritol junto con el calcio, tiene la capacidad de ser más fácilmente absorbido. Hay muchos tipos de suplementaciones de calcio, las cuales vienen en gomitas. Esas gomitas para, pueden ser muy óptimas para ser absorbidas, pero generalmente son presentaciones para darle a niños, pero esa es una buena opción porque el químico que se encuentra en este formato de calcio puede ser mucho más fácilmente absorbible. Bueno, miremos a ver si ya tú me puedes escribir en Ruby en Instagram, hola, para yo verte de una vez y de una vez encontrarte, porque no te he podido, para que continuemos con esas. Eso, aquí está. Ruby, ya, bueno, aquí está. Yo creo que ya te puedo encontrar, Ruby. Me puedes dar solicitar unirte en la charla, Ruby, para poder continuar, porque te pongo en el buscador y no me apareces. Sí, ya te vi que sí estás, pero bueno, Ruby. No me deja. Fijar comentar. Transmitir en vivo con Ruby. Ya ahora sí. Entonces continuamos. Bueno, ahí traté de darles daticos importantes mientras nos conectábamos aquí con mi periodista que me está entrevistando. Y bueno, sí, sigamos conversando ahora sí, Ruby. Oiga, lo que Entonces, bueno, pasa ya es les que, di las fuentes que nos pueden ayudar. claro, cuando estas Ujú. entrevistas son en vivo, a veces el internet le hace cada jugada a uno. Pero bueno, doctor, estábamos conversando un poco acerca de la osteoporosis. Hay síntomas de la osteoporosis. ¿Cómo se siente una persona que está empezando a tener osteoporosis o una que ya tiene osteoporosis? ¿Cuáles son esas alertas? Normalmente la osteoporosis normalmente no da síntomas. Se encuentra en pacientes que tienen fracturas patológicas. La típica es la persona que se cayó un golpe leve y se fracturó, ¿sí? Ujú. Sin embargo, en la literatura médica también, eh, está también descritos unos síntomas como por ejemplo dolores que se empeoran cuando hay luna o cuando hay frío. Podrían pensarse los dolores de la osteoporosis que no son en las articulaciones, sino que son en las diáfisis de los huesos. ¿Qué son las diáfisis? Resulta que todos los huesos que tenemos nosotros tienen un lugar en donde hay el disco de crecimiento, ahí es donde normalmente duele, que no es articulaciones. Eso es lo que se ha descrito, pero comúnmente y médicamente no hay síntomas específicos. Generalmente la osteoporosis se,
se descubre por medio de los exámenes como las densitometrías óseas. Ujú. Y pues obviamente que una cosa que a mí me parece que es importante que tengan en cuenta es que no se trata uno de llenar al paciente de exámenes. Yo sé que hay muchos pacientes que les encanta que yo les mande todos los exámenes posibles de sangre, así sean costosos, pero lo más valioso es la clínica del paciente. Yo si un paciente me consulta porque tiene una proteína C reactiva ultrasensible, que es una forma de medir la inflamación, tiene unos niveles bajos de vitamina D3, que son exámenes muy económicos. Si el paciente además de eso es sedentario, yo tengo muy posible pensado que el paciente puede tener una osteoporosis. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Una densitometría ósea, la forma objetiva de mirar cuánto está. Y es bueno tener exámenes porque nos Ujú. pueden decir en el transcurso del tiempo que vamos corrigiendo cómo el paciente va avanzando y va mejorando esa densidad mineral ósea, que es una cosa importantísima. Se complica la osteoporosis, doctor, dependiendo de la edad del paciente. Sí, mira, el cuerpo, el calcio, se dice que es uno de los minerales más importantes de nuestro cuerpo. Y resulta que en nuestro crecimiento, desde los 0 a los 10 años, hay una altísima absorción de calcio y hay una altísima, digámoslo, acumulación de calcio. Entre los 10 y 40 años hay un balance entre resorción y absorción, pero después de los 50 años se disminuye la absorción y se aumenta la resorción. Por eso es muy común la osteoporosis. Y obviamente que esto sumado a falta de ejercicio, estrés, alimentación proinflamatoria, y los problemas derivados por la edad, donde estos problemas derivados por la edad depende también disminución de las enzimas digestivas, pueden empezar a entorpecer esto y por eso la osteoporosis es tan frecuente, que es importante que tengan en cuenta. Es muy frecuente la osteoporosis. Es un padecimiento Sí. frecuente, ¿sí? En la persona común y corriente, en el promedio de la población es muy frecuente. ¿Quiénes no son promedio de la población? Espero que muchos de los que nos están viendo no sean del promedio de la población. La persona que hace ejercicio, la persona que recibe el sol, la persona que tiene un cuerpo no inflamado porque tiene una alimentación saludable, que tenga unos buenos mecanismos de eliminación. Esa persona no es del promedio. Lastimosamente, los que tenemos unos hábitos de vida saludables no somos la mayoría, podemos decir que somos el 10% de la población, pero lastimosamente, ¿sabes qué? Muchos de ese 10% llegaron a esos hábitos de vida por necesidad. Ujú. Terminaron casi en llegando a la alimentación y la vida saludable por una enfermedad, que recuperaron la salud y se quedaron con estos hábitos de vida porque les devolvieron los proyectos, las ventas que tenían ellos en su mente. Oiga, una pregunta, doctor. ¿El sobrepeso, la gordura, eso es lo mismo que estar inflamado? ¿Eso es estar inflamado? Mm, sí y no. Sí quiero que tengas en cuenta que lo que pasa es que la obesidad, el sobrepeso, muchas personas, y pasa en la consulta que tengo pacientes, recuerdo mucho un paciente, un señor acuerpado, pues cachetoncito, como gordito, pero de esos gorditos que se ven como musculosos. Ujú. Me consultaba porque resulta que la mamá le ha dado cirrosis y a ella le van a encontrar un hígado graso y que la mamá murió hace poco, entonces estaba muy consternado y necesitaba hacerse estudios para esto. Bueno, él no, la idea de él, pues le gustaría bajar de peso, pero lo importante era su hígado. Entonces él hacía actividad física, pero era un gordito. Sí, Y entonces sí. resulta que le hicimos exámenes y le mandé una dieta antiinflamatoria, que generalmente es una dieta que mando a casi todos los pacientes de inicio. Y a los 15 días me había reducido 15 kilos, o sea, 30 libras, que uno diría, "Uy, pero es demasiado". Pero el paciente me decía, me siento con muchas más energías, me siento muy bien, mire cómo he bajado de peso, me siento contento. Y aquí te doy este ejemplo para contarte que este paciente no estaba gordito, estaba era inflamado. Y en la Oh, medida en la wow. que un paciente, que no todo el mundo es así, ¿no? Hay gente que sí Ujú. está obeso, y esto depende de unos simples exámenes. Por ejemplo, unos niveles de insulina pre y post y una hemoglobina glicosilada me descarta resistencia a la insulina. La proteína C reactiva me descarta una inflamación crónica, que son los dos grandes grupos, hay muchos más grupos, pero dos grandes grupos que me puedo hablar de obesidad. Más la obesidad está mediada por resistencia a la insulina y la otra puede ser sí inflamación crónica.
Entonces no podemos decir que es lo mismo, pero podemos decir que están relacionadas. Puede ir o no acompañada la inflamación a la obesidad. Entiendo, sí, porque muchas veces uno dice, bueno, ¿será que hay inflamación? ¿Cómo puede saber una persona entonces si lo que tiene es inflamación? ¿Hay síntomas de eso o ahí sí que es necesario ir con un especialista para que se lo diga a uno? Mm, yo les cuento a los pacientes que una de las cosas que lo que pasa es que no todo el mundo trabaja con la mente, ¿no? Hay muchas personas que Ujú. trabajan en muchos, en muchas cosas que son más físicas y pues no se dan cuenta. Pero las personas que trabajamos, por ejemplo, con la mente, la falta de concentración es un signo de inflamación, que se le va a usted, como dicen aquí en Colombia, se me fue la paloma, o sea, que lo que iba a decir se me olvidó lo que iba a decir, Sí, así le dicen. sí. O por ejemplo, cuando el paciente se siente muy agotado, puede ser un signo de inflamación crónica. En Ujú. pacientes que trabajen con el cuerpo físico y que no utilicen mucho su mente cotidianamente, pues podríamos decir que los dolores generalizados podría ser un síntoma de inflamación crónica. Pero una de las formas más óptimas, y pues estamos en la posibilidad de que cada uno se haga el simple examen de la proteína C reactiva, esto nos puede servir muchísimo. Entonces, eso es importantísimo que tengamos presente. Entonces la inflamación crónica eh, eh, nos podríamos dar cuenta y eso nos podría ayudar un simple examen de laboratorio. Pero yo quiero que tengan en cuenta que lo que más nos puede ayudar a recuperar nuestra salud es una alimentación que sea coherente a las Ujú. normas biológicas de la naturaleza, a Correcto. esas a consumir agua, exponernos al sol, movernos, hacer ejercicio, inclusive una cosa muy natural del ser humano y que no tiene ningún otro ser vivo, a diferencia del ser humano, es poder pensar y poder meditar y poder conectarnos con Dios. No solamente la salud depende de estar consumiendo alimentos, sino que la salud depende también de estar conectados, alineados mente, cuerpo, espíritu, que es importante. Ujú. Voy a leer algunas de las preguntas de las personas que me están haciendo. Me llamó la atención una pregunta que vi por allí. Dice, dice, cuando duelen las piernas o brazos en los adolescentes, ¿puede ser osteoporosis? Popularmente los médicos le llaman a eso, es que esos son los dolores del crecimiento. Ujú. Entonces eso es normal, señora, no se preocupe con su hijo, que eso es algo que es muy común, no es normal. Quiero que tengan en cuenta que ningún síntoma en el cuerpo es normal. Todos los síntomas indican que el Algo. cuerpo algo no está funcionando bien. Y es Ujú. labor del médico que podamos eh, descubrir esa causa para poder así recuperar nuestra salud. Generalmente a esos niños les hace falta silicio. Y no es que son los dolores del crecimiento, eso es una cosa importantísima para que tengan totalmente presente. ¿Listo? Ujú. Bueno, vamos a contestar otra preguntita y pues bueno, me va a tocar, no sé por qué, aquí me parece que estás conectada, pero se quedó la pantalla en negro, pero vamos a mirar a ver si puedo volverte a escuchar, pues para que nos podamos despedir acá de Instagram. Em, y bueno, pero entonces, bueno, voy a ponerte en, con el audio en YouTube para que los de Instagram te escuchen por el audio de YouTube. ¿Listo? Entonces, y miramos si hay alguna otra preguntita. Bueno, ya. Ahora sí te escucho por YouTube ahora. Pero es que usted está hecho, bueno, pues un verdugo con esto de la comunicación en las redes sociales. Lo tiene todo ahí a la mano, doctor. ¡Qué maravilla! Ah, bueno. Yo me hago mañas para poder inventarme métodos para poder utilizar las redes sociales lo más posible. Yo soy setentero. Entonces, de alguna u otra manera, me ha tocado adaptarme a conocer todo eso para poder dar la Claro, información óptima para todas las personas que están ahí conectados. claro, doctor. Sabe que yo le estaba comentando anteriormente que no nos pudimos escuchar, que a pesar de que
todos somos latinos, ¿verdad? Yo soy de Venezuela, pero ya llevo muchos años aquí viviendo en Estados Unidos. Es increíble cómo varía la alimentación, doctor. Y mire, yo recién llegada aquí, yo probaba los alimentos y yo decía, pero ya va, esto luce como un tomate, se ve como un tomate, pero no sabe a tomate. Cambia mucho el sabor de las comidas. Entonces yo creo que por eso, no sé si será por tantos tratamientos que le hacen a las tierras para que produzcan más y más, pero los alimentos van perdiendo su sabor y entonces ahí es donde uno cae en la trampa y empieza a echarle más sal y le echas más pimienta y le echas más aderezo y le echas ranch y todo lo que se te atraviese para que tenga gusto. Entonces las personas que tienen la fortuna de vivir en esos países que todavía las tierras producen alimentos con un sabor delicioso, vaya que son afortunadas. Claro que sí, y viceversa ocurre lo mismo con las personas, los niños en especial, que cuando, por ejemplo, mis hijos, les cuento, a mí me encanta mucho la frambuesa, tenemos acá en mi finca sembrada frambuesas y resulta que las frambuesas no les gustan, les gusta es la mermelada de frambuesa que estamos acostumbrados, que supuestamente es orgánica, pero pues yo creo que debe tener sabores artificiales. Dicen, no es que, o por ejemplo, cuando vamos a un restaurante que nos gusta mucho consumir un jugo de frambuesa, ellos quedan en la mente que ese es el sabor normal de la frambuesa, que cuando comen una Sí. frambuesa orgánica, dicen, no, es que esto no sabe a frambuesa. Y así sucede y lastimosamente empieza a haber ese paradigma mental que nos lo da más que todos los químicos. Eso suele ocurrir muchísimo. Es correcto, nos venimos acostumbrando a lo que son los sabores artificiales. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Yo sé que usted todavía tiene mucho más que hablar, pero yo me voy a despedir porque el internet nos tiene locos hoy para que usted pueda seguir conversando con su gente. Le agradezco su tiempo, espero poder volver a conversar otro día con usted. Claro que sí, Rudy, para mí es un gusto también haber compartido contigo. También me despido de todas las personas que están aquí conectados. Los queremos muchísimo y para mí es un gusto. Hay un video que se llama Osteoporosis, donde ustedes pueden ampliar cómo curar la osteoporosis, se llama. Muchos me están preguntando que dé más ejemplos. Hay muchos más. Recuerden que hay un esquema, un orden lógico y coherente para tratar las enfermedades, que se llama el esquema de las 5 R's, que lo explicamos en ese video, para que cada uno mire sus causas. Porque muchos me están diciendo, ¿y cuál es el tratamiento de la osteoporosis? Recuerden, son 7 causas de la osteoporosis, que si cada paciente tuviera las mismas causas sería fácil, pero como cada paciente tiene una causa diferente, es importante que ajustemos y personalicemos cada tratamiento a cada uno de nosotros para que tengamos el éxito, porque la osteoporosis tiene unos diferentes grados. Bueno, ya los quiero muchísimo, ahora sí me despido, entonces espero que les haya servido esta charla. Un gran abrazo a todos, muchas gracias, Rudy. Gracias a ustedes, estamos en contacto. Saludos a toda esa gente bella en Colombia. Yo soy Ruby Bada. Hasta la próxima. Bye bye.